Hola a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta, así que ve por tu taza de café que aquí te espero. El lenguaje silenciado, cuando las palabras se esconden en el olvido. Como este es el último podcast de la temporada, quisiera cerrarlo con este tema tan intrincado, y es que en el vasto océano del lenguaje, donde las palabras navegan como olas incesantes, existen rincones olvidados, bahías, donde el silencio se adueña del sonido, y frases que naufragan en la memoria colectiva. Este es el tema que nos convoca hoy, el lenguaje silenciado. Un viaje introspectivo a través de las palabras que se desvanecen, un canto a la memoria y una reflexión sobre el poder del olvido. Imaginen el crujir de hojas viejas en un ático polvoriento, el eco distante de una lengua extinta, el susurro fantasmal de un poema perdido. Estas son las melodías que acompañarán ese viaje, con la banda sonora de un lenguaje silenciado. Pensemos en las lenguas indígenas que se extinguen con cada adulto mayor que las habla, en esos dialectos que se diluyen por la homogeneización cultural, en las jergas profesionales que se vuelven obsoletas con el avanzar de la tecnología y los nuevos cambios de la comunicación. Pensemos en las palabras que ya no usamos, porque han perdido su significado, en las frases que se han vuelto tabú por razones sociales o políticas, o las palabras que se han vuelto tan corrientes que su profundidad está en entredicho. ¿Qué pasa con los nombres que han sido borrados de la historia por decisión de unos cuantos a quienes les conviene? ¿Qué pasa con esas palabras que se quedan entre líneas, entre velos, que no esperan ser expresadas? ¿Dónde quedan esas emociones y de qué tipo son? ¿Qué nos dice el silencio de todas estas palabras? ¿Y qué historias guardan en su interior? ¿Qué papel juega el olvido en la evolución del lenguaje? ¿De qué olvido estamos hablando dentro del lenguaje y la comunicación? ¿Somos responsables o no de preservar la riqueza lingüística de la humanidad? ¿Somos responsables tanto de lo que expresamos como de lo que silenciamos? Es por eso que les invito a que me acompañen mientras intentamos explorar algunas de las profundidades de ese lenguaje silenciado. Dentro de ese quizás, a lo mejor, podamos encontrar esa belleza de las palabras olvidadas, al igual que podamos reflexionar sobre las causas del olvido. Este tema llamado el lenguaje silenciado es una invitación a la reflexión, un homenaje a la memoria, para ver si juntas podemos dar voz a las palabras olvidadas y construir un futuro donde las lenguas y expresiones sean valoradas y respetadas, y reconozcamos la importancia de aquello que no se dice. En este fascinante mundo del lenguaje silenciado, donde las palabras se esconden en el olvido, encontrando un caleidoscopio de perspectivas que pueden enriquecer nuestra comprensión de este fenómeno tan complejo e interesante. Desde la lingüística hasta la psicología, pasando por la sociología, la antropología, la filosofía y la comunicación. Diversos teóricos han realizado aportes valiosos para iluminar las distintas facetas del silencio lingüístico. En el campo de la lingüística tenemos a Chomsky con su teoría de la gramática universal, esa que nos impulsa a comprender la estructura profunda del lenguaje, incluso en aquellas lenguas que están en peligro de extinción o que ya se han extinguido. Otro teórico es Ferdinand de Saussure, con su distinción entre sistema lingüístico abstracto y realización concreta del lenguaje. Nos permite analizar cómo el olvido lingüístico afecta tanto a la estructura como al uso del lenguaje. Entre otros está Edward Sapir, con su hipótesis de Sapir-Whorf, que establece una relación entre el lenguaje y la cognición, esa que nos invita a reflexionar sobre cómo el olvido de ciertas palabras o expresiones puede afectar nuestra forma de pensar y percibir el mundo. También nos encontramos con Michel Foucault, con su análisis del discurso y el poder, ese que nos ayuda a comprender cómo el silencio puede ser utilizado como una herramienta para silenciar a grupos minoritarios o para ocultar verdades incómodas. Dentro del proceso de la comunicación nos encontramos con Habermas, con su teoría de la acción comunicativa. Nos recuerda que la comunicación efectiva requiere de un espacio público abierto y libre de tabús, donde todas las voces pueden ser escuchadas. ¿Será posible tal cosa en esta sociedad? Donde expresamos mucha basofia, pero nada significativo. Solo dejemos abierta esta pregunta. También nos encontramos con Paul Grice, con sus máximas conversacionales, esas que nos proporcionan un marco para analizar cómo el olvido lingüístico puede afectar la comprensión mutua y generar malentendidos en la comunicación, algo extremadamente común e imperceptible.
En el campo de la sociología podemos observar a Bourdieu con sus conceptos de capital lingüístico y hábitus nos permiten comprender cómo el acceso al lenguaje y el uso del mismo están relacionados con la posición social y la identidad. Otro es Erving Goffman, con su teoría de la presentación de la persona, nos ayuda a entender cómo el lenguaje y el silencio se utilizan para construir y mantener identidades sociales. En el mundo de la antropología podemos observar a Franz Boas y sus estudios sobre las lenguas indígenas nos recuerda toda la importancia de preservar la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de la humanidad. También tenemos a Levi Strauss, con su análisis de los mitos y rituales, nos muestra cómo el lenguaje puede ser utilizado para codificar y transmitir valores, creencias y normas sociales, incluso cuando ciertas palabras o expresiones ya no se utilizan en el habla cotidiana. En cuanto a la filosofía, nos ofrece una mirada profunda de este fenómeno complejo, invitándonos a reflexionar sobre sus causas, sus consecuencias y su significado en la vida humana. Como aportes filosóficos con los que concuerdo está Heidegger, con su concepto de ser en el mundo, nos ayuda a comprender cómo el lenguaje es parte fundamental de nuestra experiencia del mundo y cómo el olvido lingüístico puede afectar nuestra relación con el mismo. Otro teórico es Maurice Merleau-Ponty, con su filosofía de la encarnación, nos recuerda que el lenguaje no es solo un sistema de símbolos abstractos, sino que está profundamente arraigado en nuestro cuerpo y en nuestra experiencia sensorial. El olvido lingüístico, desde esta perspectiva, puede ser visto como una pérdida de riqueza sensorial y de conexión con el mundo. Otro es Hannah Arendt, con sus reflexiones sobre el espacio público y la acción política, nos invita a considerar el papel del lenguaje en la construcción de la democracia y en la lucha contra la opresión. El silencio impuesto en este contexto puede ser visto como una herramienta para silenciar a las voces disidentes y para mantener el statu quo. Y desde luego, Levinas, con su ética de la responsabilidad, nos recuerda que tenemos el deber de responder al llamado del otro, incluso cuando ese otro ya no puede hablar por sí mismo. Preservar la memoria del lenguaje silenciado desde esta perspectiva se convierte en un acto ético de suma importancia. En el universo de la psicología nos encontramos con Vygotsky, con su teoría del desarrollo sociocultural del lenguaje, nos explica cómo el lenguaje se adquiere a través de la interacción social y cómo el olvido lingüístico puede estar relacionado con problemas en el desarrollo cognitivo y social. Otro es Carl Jung y su concepto del inconsciente colectivo nos invita a considerar la posibilidad de que el olvido lingüístico no sea un fenómeno individual, sino que también pueda reflejar procesos inconscientes a nivel social y cultural. No podemos dejar atrás a Erich Fromm, uno de mis favoritos, ya que se enmarca en el lenguaje como expresión de la personalidad. Además, sostenía que el lenguaje no es solo una herramienta para la comunicación, sino también una expresión de nuestra personalidad y nuestros valores. Según él, la forma en que usamos el lenguaje refleja nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo. Es con este recorrido que comenzamos a tener una visión panorámica sobre la riqueza y la complejidad del lenguaje, en este caso silenciado, porque al comprender las diferentes perspectivas que se han desarrollado en torno a este tema, podemos comenzar a trazar nuevos elementos para analizar la diversidad lingüística, combatir el silencio impuesto y defender el derecho de todas las voces a ser escuchadas, pero también a incluir dentro de ese por qué el olvido y el silencio se relacionan dentro de ese comunicarnos y cómo nos afecta directa o indirectamente dentro de ese lenguaje, con nosotras y los otros. Identifiquemos el silencio como concepto. El término tiene un significado técnico y uno especulativo. En la primera acepción, el silencio es la condición de la palabra, que sin el intervalo del silencio no podría enunciarse en su sonido y en su significado. En la segunda acepción, dice lo inexpresable más allá de lo que puede ser dicho y descrito. Y en este sentido debe leerse la expresión de Wittgenstein: sobre lo que no se puede hablar se debe callar. Es por eso que el silencio señala el límite de la comprensión frente a lo que Jasper llama lo indescifrable, que se encuentra después de descifrar todos los signos del mundo. Frente al ser, cesa además del pensamiento, también la palabra. Si después la respuesta quiere romper el silencio, hablará sin decir nada.
Entonces, hemos de reconocer que el silencio está presente dentro de la comunicación y por lo tanto el lenguaje generando distintas connotaciones que por sí mismo pareciera ser lo suficientemente explícito y a la vez no. Es por eso que genera tantas paradojas, malentendidos dentro del mismo proceso de comunicarnos con los otros, así haya o no un vínculo preexistente. Ahora, imaginemos el silencio como ese lienzo en blanco, una superficie inmaculada donde las palabras aún no han sido plasmadas. Es en este espacio donde reside un potencial infinito, donde está la posibilidad de crear un universo de significados a través de la comunicación no verbal, donde los gestos, las miradas, las expresiones faciales y el lenguaje corporal se convierten en pinceles que dan vida a un diálogo silencioso, una conversación que trasciende las fronteras del lenguaje hablado, y en cómo el silencio se transforma no en la ausencia de un sonido, sino en una melodía inaudible que enriquece la sinfonía de la comunicación. Está en esa pausa que da ritmo a la conversación, en ese espacio que permite a las ideas madurar y a las emociones encontrar su expresión. Es en ese silencio donde las palabras resuenan con mayor profundidad y su significado se amplifica y con tal impacto se intensifica en tantas proporciones. Asimismo, es como el silencio puede ser un puente entre las almas, unas almas que se conocen entre sí. Es ese silencio que puede tender un puente entre dos almas conectándolas en un nivel más profundo que las palabras jamás podrían alcanzar. Está en la quietud de la comunicación no verbal. Se establece así una conexión emocional que trasciende las barreras del idioma, la cultura y la experiencia personal. Es a través de este silencio que nos permitimos hablar con el corazón, sin la interferencia del ruido mental y las limitaciones del lenguaje hablado. Porque no podemos dejar atrás que en un mundo saturado de ruido y palabras, el silencio es una invitación a practicar la escucha activa, una habilidad fundamental para la comunicación efectiva, pero también muy difícil de realizar, porque escuchar algo que parece tan cotidiano no solo implica prestar atención a las palabras que se dicen, sino también a esos mensajes que se transmiten a través del silencio, y eso es complejo de realizar cuando la otra persona quiere expresarse, y nosotras estamos entre un trance y un deleite frente a una pantalla. ¿Esa otra persona dónde queda? Es importante poder observar el lenguaje corporal, captar las emociones y percibir las intenciones sin saturarle, porque ese es otro punto. Queremos desentrañar tanto lo que ese otro es que le agobiamos y entre escudos y defensas pone sus límites, unos evidentemente necesarios, porque ¿para qué queremos desentrañar? ¿Para vulnerarle? ¿Para desdeñarle? ¿O aún peor, anularle? Porque en sí todos estos aspectos nos permiten comprender mejor el significado de la comunicación. Es por eso que el silencio puede ser una herramienta poderosa para fortalecer las relaciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En la intimidad que se constituye en un tiempo y espacio preciso, el silencio compartido entre dos personas crea un espacio de confianza y seguridad, donde las mismas se sienten cómodas para expresarse sin miedo a ser juzgadas, porque en una sociedad que constantemente nos bombardea con información y estímulos, el silencio se convierte en un refugio, un espacio de tranquilidad donde podemos encontrar paz interior. Nos permite reconectarnos con nosotras mismas. Es así como el silencio nos permite reflexionar sobre nuestras vidas, tomar decisiones conscientes y cultivar nuestra propia voz interior, una que constantemente quieren callar de distintas formas, entre tanta decadencia y desesperanza. Intentemos comprender el silencio entre los vínculos, con los amigos. Ese silencio se enmarca en ese lenguaje compartido, como un código secreto que solo ellas, ellos o ellas comprenden. Es la complicidad en esa mirada, en la sonrisa cómplice que se dice más que 1000 palabras, porque en el silencio y la amistad se forjan lazos que pueden ser más que inquebrantables. Eso es donde se comparten secretos y se construyen recuerdos que durarán cuando los vínculos son honestos y auténticos toda la vida. Incluso aun cuando por circunstancias las distancias han marcado la ausencia, se preservará ese vínculo como un elemento esencial entre las partes y un deseo por su bienestar aún cuando no se comunique. Y en definitiva, la amistad es un bonito vínculo que constantemente desdeñamos por la cotidianidad y ese señalar del otro. En el caso de la familia, el silencio puede ser ese refugio, un espacio donde nos sentimos seguras y aceptadas sin necesidad de explicaciones. Está en el abrazo silencioso de una madre para aquellas que la tienen de esa manera, en la mirada comprensiva de esos padres preocupados por sus hijos. Está en el gesto cariñoso de un hermano o una hermana, porque aunque no todos pueden vincularse de esa manera, hay hermanos que tienen lazos muy importantes y significativos en la vida de esa otra persona. Y en otros, desafortunadamente, los hermanos
son como una pesadilla mal elaborada, una que no puede escapar. Pero hay espacios para refugiarse dentro del vínculo familiar, porque en algunos casos, en el silencio familiar, se tejen los hilos de la historia, se transmiten valores y se fortalece el amor incondicional. En el caso de los que tienen hijos, el silencio entre padres e hijos puede ser un puente o un abismo. En la comunicación con los más pequeños, el silencio a veces es un grito de auxilio, una señal de que algo no está bien, y que hay que estar atentas a esas señales que saltan a la vista, y tomar las medidas preventivas o pertinentes para apoyar y ayudar. Pero también puede ser un espacio de conexión profunda, de aprendizaje mutuo y de crecimiento emocional. En el silencio, la paternidad y la maternidad se siembran las semillas del amor, la confianza y la autoestima. Con relación al amor, por un lado, esta palabra sigue siendo bastante corriente y sostenida entre acciones y omisiones que solo generan más violencia, y entre la necesidad de posesión y el deseo por controlar a ese otro, u otra. Poco a poco extinguimos esa hilaridad que le hacía un ser único, haciendo que ese silencio sea sancionatorio y desvinculante. Pero en ese amor que quizás puede ser inmortalizado, no con violencia, sino que está entre esas verdades que incluso no requieren ser expresadas, el silencio puede ser la más elocuente declaración de afecto. Está en esas palabras de preocupación por su bienestar, en la mirada que enamora, en ese abrazo que expresa nostalgia cuando hay una ausencia, o en ese abrazo que quiere indicar alegría por la cercanía compartida entre esas personas. Igualmente está en la complicidad que se expresa sin palabras, en ese no decir que ahoga las emociones, porque en el silencio del amor se desnudan las almas, se comparten sueños y quizás se construye un futuro. Con respecto a los extraños, en un encuentro casual con un extraño, el silencio puede ser un escudo protector o una invitación a la conexión. Es la mirada curiosa que explora, la sonrisa tímida que abre las puertas al diálogo. En el silencio del encuentro fugaz se tejen historias imaginarias, se comparten emociones fugaces y puede que se dejen huellas en la memoria. Con relación a la sociedad, la encontramos en el bullicio de la sociedad. El silencio puede ser un acto de rebeldía o una expresión de indiferencia. Es el grito silencioso de protesta contra la injusticia, la mirada compasiva ante el sufrimiento ajeno. Está en la reflexión profunda sobre los problemas al mundo, porque en el silencio de la sociedad es cuando se gestan los cambios, cuando se encienden las ideas y se construye un futuro más justo y equitativo sin acciones violentas. Es ineludible que el silencio suele atesorar sentimientos muy hermosos, que no siempre desean ser expresados. Es el amor tímido que entre torpezas no se atreve a declararse. Está en la gratitud profunda que no encuentra palabras para manifestarse. Está en la alegría desbordante que se expresa en una sonrisa radiante al encontrarse con esa otra persona. Está en el silencio del corazón, ese donde se guardan los tesoros más preciados, las emociones más puras y los sueños más anhelados. Pero también hemos visto hasta aquí y en ambas temporadas que el silencio también puede llevar a acciones que generan violencia. Está en la rabia contenida que estalla en un arrebato que a veces no sabemos cómo responder porque desconocemos qué sucede. Está en la frustración acumulada que se transforma en agresión por la acumulación de situaciones y el miedo que definitivamente se convierte en violencia física o psicológica, no justificable desde ningún punto de vista. Está desde luego en el silencio del rencor y la incomprensión. Es donde se siembran las semillas de la destrucción, se legitima el odio y se perpetúa el ciclo de la violencia tampoco defendibles. El silencio en todas sus formas es una parte integral de la comunicación humana. Sin embargo, es importante recordar que el silencio no siempre es la mejor forma de expresarse. Desafortunadamente es así. Porque aunque tiene muchas ventajas que van más allá de un lenguaje codificado o no, la comunicación efectiva requiere de un equilibrio entre el silencio y las palabras, entre la escucha activa y la expresión clara y asertiva. Solo así podemos construir e intentar preservar relaciones lo más saludables posibles, resolver conflictos de manera pacífica y crear un mundo más armonioso y compasivo, por lo que puede ser un puente o un abismo, un refugio o un escenario de violencia, un tesoro de sentimientos o un detonante de conflictos. Con todo lo anterior, comprender el lenguaje del silencio en sus diversas manifestaciones es esencial para crear vínculos importantes, comunicarnos con esa otra persona
Ahora incluyamos la definición de olvido. Entonces, hemos de reconocer que el silencio está presente dentro de la comunicación y, por lo tanto, el lenguaje generando distintas connotaciones que por sí mismo pareciera ser lo suficientemente explícitas. Es la incapacidad mnemónica para recordar un nombre o una palabra en el momento en que se requiere su uso, o de tener presente un proyecto o un propósito cuando se presenta la posibilidad de realizarlo. Después de habérselos atribuido a la represión, extraído como muchas de las definiciones en psicología, es aquí cuando nos preguntamos el olvido qué relación tiene y cómo puede estar incluido dentro del silencio. La definición de Galimberti entra en el terreno del psicoanálisis, pero incluyo la definición como elemento conceptual, porque no vamos por esa vía, sino por la del lenguaje, por lo cual Manes y Miró hablan de la memoria y el impacto del olvido, en especial en la Edad Media a partir de los 50 años, y la angustia de iniciar un deterioro cognitivo que lleve a una demencia senil o un Alzheimer. En su libro sobre el cerebro del futuro, ¿cambiará la vida moderna nuestra esencia?, plantea lo siguiente: cuando envejecemos, todo nuestro cuerpo cambia, incluido el cerebro. Por lo tanto, es esperable notar un cierto grado de afectación en algunas funciones cognitivas, como la velocidad con la que procesamos la información y la memoria. De hecho, la pérdida de memoria es el cambio cognitivo más evidente en adultos de edad media a partir de los 50 años aproximadamente y avanzada. Para algunos, los olvidos suelen ser una fuente de preocupación y angustia, generalmente por lo ya dicho, por el temor de que estén indicando el inicio de una demencia como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no todos los olvidos deben preocuparnos, ya que hay diferentes tipos. Entonces, vemos que el olvido es una parte esencial en el desarrollo del ser, que genera cierto nivel de desasosiego como elemento de alarma frente a una posibilidad de concebirle como una pérdida como tal, de manera parcial o total, con algún otro agravante que puede acarrear más intranquilidad. Por otro lado, tenemos a Feldman. Una razón en primer lugar es que quizás no prestamos atención al material, una falla de codificación. Hay varios procesos que explican las fallas de la memoria, entre las que se hallan el decaimiento, que es la pérdida de información por parte de la memoria, la interferencia, que es el fenómeno por el cual la información en la memoria perturba el recuerdo de otra información, el olvido dependiente de las claves, que es el olvido cuando hay insuficientes claves de recuperación para reactivar la información que está en la memoria. Además de la interferencia proactiva, en la que la información aprendida anteriormente perturba el recuerdo del material más reciente, y la interferencia retroactiva, que es la que hay una dificultad para recordar información aprendida con anterioridad debido a la posterior exposición a material diferente. Es por eso que es preciso que el olvido forme parte inherente en el proceso del desarrollo del ser. Nuevamente, siempre puede haber componentes que afecten directa o indirectamente el proceso de un recuerdo, haciendo del mismo algo incierto y confuso. Lo interesante en este aspecto es qué tipo de olvido y por qué del uso del silencio dentro del mismo, por lo cual puedo referir. Como se puede ver, en la memoria muchos mecanismos pueden incidir en la pérdida parcial o total de la información, transformándola en olvido debido a algún elemento que antecede o precede como manifestación, llevando a la memoria a un estado de conflicto de por sí, sin contar con las disfunciones en la memoria y los olvidos por adicciones que no se hablarán al respecto. En consecuencia, lo que queremos es entender el olvido desde un significado donde no haya ningún compromiso fisiológico que afecte verdaderamente a la memoria. Esos olvidos son los que en la cotidianidad, producto de la interacción sociocultural, se pueden presentar no desconociendo la importancia de los otros, sino evocando en la realidad. Es por eso que el olvido sigue reafirmando su posición dentro de la cotidianidad, dejando mensajes muy explícitos, siempre y cuando estos no estén dentro del terreno de lo fisiológico, ya sea por algún deterioro irreversible, cognitivo, o por uso y abuso de sustancias psicoactivas que contribuyen en ese proceso, o por un factor desencadenante de manera emocional que conlleva a un estrés postraumático extremo. Estos olvidos que a continuación describiré están exentos de ciertas connotaciones previamente descritas y los acuñé como el olvido vertical, el olvido transversal y el presunto olvido. En el olvido vertical puede ser un abismo en la memoria. Este es el tema que acuñé en el libro En medio de los silencios entre la afonía y disfonía, en el capítulo del olvido y el silencio. Lo que quiero indicar es que este olvido se refiere a esa decisión consciente e irreversible de borrar de nuestra memoria de forma directa y sin conciliación un fragmento de nuestra historia personal, un vínculo que nos genera incomodidad y que ya no podemos ni queremos interiorizar. Para un infante, el olvido vertical
radica en la toma de decisión, en lo que a nivel de coherencia requiere. En todo caso, la relación que directamente incide para simbolizarla está en la estructura de pensamiento, en la cual vincula con anterioridad la relación de lo que en ello representa para su cotidianidad, haciendo una toma expedita siempre y cuando nos involucre. De una u otra manera, no es tan distinta para un adulto, pues en la disposición de contexto y situación considera todo lo que involucra, elaborando comparaciones y consideraciones que pueden llegar a caracterizarle, asignándole particularidades en su interpretación para determinar ese sentido que requiere darle a eso que debe ser determinado. No hay discusión, no hay mediaciones ni reflexiones, escasamente una toma de decisión necesaria que no cambia en contexto porque no afecta ni vulnera a alguien, pero es necesario e imperioso hacerlo, porque sí genera una contrariedad, principalmente de manera emocional. En contexto general se conforma como significado que la relación sistemática que debe marcar este silencio requiere ser estimada como elemento de seguridad, uno que vaya al resguardo de la persona que lo requiere. En este caso, en el olvido vertical, es un acto de lenguaje en sí mismo, una estrategia que utilizamos para protegernos de las emociones incómodas, dolorosas o situaciones traumáticas. En cuanto al olvido vertical de las relaciones, puede manifestarse de diversas maneras. En el caso de un infante, puede ser una decisión tomada de forma intuitiva, una reacción instintiva para protegerse de una situación que le genera malestar. En el caso de un adulto, la decisión suele ser más deliberada, una evaluación consciente de los costos y beneficios de mantener un vínculo que le genere incomodidad o dolor. Es así como el silencio se transforma en un escudo protector, porque el silencio juega un papel fundamental en este tipo de olvido. Al alejarnos de la comunicación verbal, nos distanciamos emocionalmente de la persona o situación que queremos olvidar. El silencio se convierte en un escudo protector, una barrera que nos permite procesar nuestras emociones y reconstruir nuestra narrativa personal sin la interferencia de la interacción externa. El olvido vertical puede ser un mecanismo de defensa poco saludable o bien puede ser una herramienta útil para lidiar con situaciones difíciles, porque si abusamos de esta estrategia podemos terminar aislando a las personas que nos importan y dificultando la construcción de relaciones sanas y duraderas. Es por eso la importancia de la comunicación efectiva, porque el olvido vertical no es una solución mágica a nuestros problemas. Si bien puede proporcionarnos un alivio temporal y un límite claro frente a la otra persona que nos genere incomodidad, a largo plazo puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones y en nuestro bienestar emocional. La comunicación efectiva, por el contrario, nos permite abordar los conflictos de manera constructiva, expresar nuestras emociones de manera saludable y fortalecer nuestros vínculos, especialmente con las personas que nos importan. Si bien puede ser una herramienta útil en determinadas circunstancias, es importante utilizarlo con prudencia y responsabilidad. Los ejemplos más claros: un olvido directo sin conciliación. El olvido debe llevar a una calma, puede tener uno o ningún mecanismo de defensa. Es un silencio tajante y definitivo. Puede ser para una persona cercana o una que afecte en su concordancia, así sea en primera instancia de conocerle. Las personas con las que se cruza a veces con rasgos hostiles, tóxicos, envidiosos u oscuros que contribuyen a generar caos en la comunicación. Y de alguna manera tiene sentido. El silencio y el distanciamiento es la distinción a considerar. No hay un punto de inflexión. La indisposición es precisa como punto de alarma, una que se fuerza a mantener con el silencio para enviar un mensaje claro y contundente. Es un acto de dominio, ya sea defensivo o vengativo. Es donde predomina la indiferencia para preservar un equilibrio en el lenguaje. Es un medio y resolución que dependerá del malestar causado. El silencio, como esa melodía intangible que habita entre las palabras, está en ese lienzo vacío donde se dibujan emociones y recuerdos. Es por eso que este tema nos sumerge en ese profundo análisis del olvido transversal, principalmente porque es ese proceso complejo donde la memoria se tambalea y la afonía emocional se apodera del ser. El olvido transversal no es un simple acto de desmemoria, sino una danza entre el recuerdo y el silencio. Es un mecanismo de defensa que busca proteger al ser de experiencias dolorosas o traumáticas, pero que a su vez lo encierra en una jaula de afonía emocional. Es igualmente un recordatorio de que el lenguaje no existe en un vacío, sino que está íntimamente ligado a las circunstancias que lo rodean. En este olvido se hace indispensable la imperiosa condición de poder estrechar ese espacio y tiempo en otros elementos sustitutivos por el bienestar de ese ser frente a la experiencia adquirida, ya sea un recuerdo, una vivencia
u otra. En este olvido, los mecanismos de defensa luchan entre sí para que renuncie a ese camino directo y se simbolice en una transformación distinta al contenido que indica la causa de ese silencio. En este silencio se infringe una vulnerabilidad de ese ser consciente donde se le genera un grave perjuicio. En este olvido hay un afecto exteriorizado, uno que va en la vía de la incompatibilidad definitivamente. Frente a esta oportunidad, prefiere darle fin a algo que en su imprecisión genera algún nivel de perturbación. En este olvido es necesario no insistir, por tanto, lo que percibe es tan angustioso, incómodo, molesto, al punto de volverse infeccioso, que figura que en cualquier circunstancia sea mejor la omisión del mismo. Este olvido es tan temido por cuanto capta situaciones que en su conformidad afectan sus acciones y proceder. En este caso, con el olvido transversal no puede ser entendido sin considerar el marco social y cultural en el que se produce, porque es una lucha interna, una batalla entre el recuerdo y la necesidad de olvidar. Los mecanismos de defensa se presentan como guerreros en este campo de batalla, buscando proteger al ser de la aflicción. Sin embargo, esta lucha tiene un precio, la vulnerabilidad. El silencio, en este contexto, se convierte en un escudo, pero también en una prisión difícil de sobrellevar. Una que nos confronta con la dura realidad del olvido transversal, la posibilidad de que la memoria se distorsione, se desdibuje o incluso se niegue por completo. Es por eso importante considerar las consecuencias de este proceso, tanto para el individuo como para la sociedad. El mensaje que quiero reconocer es claro. El silencio, en situaciones de dominio o vulnerabilidad, no es una opción viable a largo plazo. Es necesario aprender a manejar el dolor y las emociones difíciles, no a través del olvido, sino a través de la comprensión y la aceptación. A continuación, algunas ideas adicionales para enriquecer la reflexión. Es una lucha constante entre la memoria y el olvido, entre el dolor y la alegría. ¿Y qué papel juega la sociedad en el olvido transversal? Porque no es solo un proceso individual, sino que también está influenciado por la sociedad en la que vivimos. La importancia de superar el dolor y la aflicción a través de la comprensión y la aceptación, dentro de esos ejemplos, están los mecanismos de defensa, esos que luchan entre sí. Infringe una vulnerabilidad de forma consciente que genera un grave perjuicio, porque prefiere dar fin, porque genera un gran nivel de perturbación y hay un afecto involucrado que genera conflicto, porque afecta sus acciones y proceder. Hay disyuntivas hacia dónde proceder, lleva a amargura, desconsuelo y matices dulces y placenteros. Es un escudo de autoprotección para no caer en más vulnerabilidades frente a otro ser. Como el silencio en situaciones de dominio, no hay vías de redención. Requiere preservarse por encima de él. Cualquier discurso o afecto persistente es un silencio que busca preservar el bienestar de quien ha tenido que ver que la comunicación ha sido completamente disgregada y nociva para sí. En este olvido transversal está gravemente explorado por distintas esferas de significados para poder asociar y establecer en estructura cómo proceder. En este, los simbolismos, los recuerdos y los afectos suelen sopesar en tal proporción que aunque es necesario darle resolución, es difícil llegar al cierre como tal. El silencio es un escudo de autoprotección para no caer en más vulnerabilidades pese a todo lo que llegue a representar. Y tenemos, no menos importante, el presunto olvido. Puede ser como un baile entre la memoria y la aflicción, porque en el intrincado escenario de la comunicación humana, el presunto olvido emerge como un espejismo que refleja tanto la persistencia de la memoria como la aflicción que la acompaña. Es un concepto que invita a esa reflexión profunda, a desentrañar los hilos que tejen esta paradoja tan humana. Bajo este criterio hay una confusión, una ambigüedad y ambivalencia entre eso que resuena y sus aflicciones, por cuanto frente a tal sinsabor el recuerdo persiste como un verdadero imaginario para lanzar a propósito su indiscutible origen, o por lo menos la mitad de esa percepción. En este presunto olvido hay una carga afectiva que en concordancia se confronta constantemente, pidiendo mantenerla en esa profundidad donde no debe ser reconocido. El presunto olvido no es una indolencia, ni está preservado en una ausencia, sino que está en la vinculación de ese elemento discreto y confidencial. Es solamente una presunción, donde hay un cambio situacional que no inhabilita ni busca resolución, debido a que está basado en un equívoco,
uno donde hay más de una significación latente y manifiesta, que preserva una carga afectiva, íntima y causal que acepta el silencio. Va asociando más de una característica en la cual las partes lo suscriben como un supuesto, marcando una indisoluble comunicación. Es por eso que puede ser para unos como un analgésico ilusorio, un bálsamo para aliviar las heridas del pasado. Sin embargo, su naturaleza ilusoria lo convierte en un remedio fugaz, incapaz de erradicar el dolor de raíz, en especial por el recuerdo constante. Es un intento vano por sepultar las aflicciones, ignorando que éstas son como semillas persistentes que germinarán en algún momento. Puede ser para otros como la amargura del engaño, pues bajo este velo del olvido se esconde una amargura latente, una frustración ante la incapacidad de borrar por completo las experiencias dolorosas. Es la amargura del engaño, la desilusión de creer haber superado aquello que aún nos aqueja y que sin lugar a dudas persiste en nuestra memoria entre nostalgias y emociones diversas. Puede ser también ese recuerdo persistente. A pesar de los esfuerzos por sepultarle, el recuerdo se revela, resurgiendo como un imaginario poderoso. Lanza su indiscutible origen, irrumpiendo en la conciencia y desafiando la ilusión del olvido. Es un recordatorio de que el pasado, aunque no siempre es bienvenido, forma parte indeleble de nuestro ser. Recuerdo que lo expresé en una conferencia como ese primer amor, ese que no se olvida. ¿Lo recuerdan? Fue lo que dije. Y entre las nostalgias de los asistentes, inicié escribiéndoles este aspecto. Principalmente porque entre suspiros es una carga afectiva en constante lucha, porque no es un vacío inerte, es un campo de batalla donde se enfrentan la necesidad de recordar y el deseo de olvidar. ¿Pueden imaginar a la mente en ese conflicto? Es esa sensación de no querer recordar a alguien, pero que persiste en nuestra mente y corazón como un vínculo indisoluble entre el espacio y el tiempo. Haya distancias y ausencias. Está en esa pugna interna, esa que genera una enorme tensión palpable, una ambivalencia que quizás nos obliga a confrontar nuestras emociones más profundas, y entre esos espacios y pausas que no desea que salga a la luz, porque entre remembranzas agradables viene la sensación de aflicción por el resultado. Lejos de ser un estado pasivo, el presunto olvido es una reconstrucción incesante de ese pasado significativo. Es un intento por preservar aquello que consideramos valioso, por encontrarle ese lugar donde de manera consciente no se quiere olvidar, pero entre esa presunción se mantiene en la narrativa de nuestra vida. Es un acto de resiliencia, una búsqueda de significado en medio de ese dolor causado, donde se preservan los significados más valiosos, fuertes e inquebrantables. Es por eso que es un olvido impreciso y esperanzado, porque no es absoluto ni definitivo, ya que se aferra a la posibilidad de un futuro donde el dolor se mitigue, donde la aflicción se transforme en aprendizaje. Es un olvido que espera el momento oportuno para resurgir, para recontextualizar las experiencias vividas y, ¿por qué no?, recordar a quien no queremos mencionar, pero que es extremadamente significativo. Hasta aquí hemos visto cómo el silencio y el olvido intentan expresar diversas formas de comunicación. Entonces, ¿es el olvido un esquema de lenguaje? Pareciera ser que la respuesta es sí. Ese que se convierte en un esquema difuso para llegar a acuerdos. Es una forma de matizar la comunicación, de dotarla de sutilezas que van más allá de la simple dicotomía entre lo dulce y amargo. Es un reconocimiento de la complejidad de las emociones humanas. ¿Es un equívoco comunicacional? Pues se basa en un equívoco, en la adopción de un criterio que no siempre conduce a una comunicación efectiva. Es una señal de que la interacción necesita ser reevaluada, de que se deben buscar nuevos caminos para expresar emociones y experiencias complejas. ¿Es también un recuerdo persistente que niega a pronunciarse? Evidentemente. Es ese recuerdo persistente que se esconde tras el presunto olvido, negándose a ser pronunciado en voz alta. Sin embargo, su presencia se manifiesta en el significado de nuestras acciones, en la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea, en esas pausas, en esas omisiones deliberadas en esos silencios que no dejan de comunicar. Es por eso que en las profundidades de nuestra conciencia, donde la memoria guarda sus tesoros y secretos, que también reside el olvido, un reino enigmático y fascinante, donde imaginamos el olvido como un océano de vastas dimensiones, donde los recuerdos son como barcos a la deriva y se pierden en la bruma del tiempo. Algunos se hunden en las profundidades, ocultos para siempre, mientras que otros resurgen a la superficie, fragmentados y cubiertos de algas, trayendo consigo ecos de un pasado lejano. Es en este mar del olvido donde los posibles
Navegan como brújulas, guiando a los individuos hacia nuevos horizontes. Son semillas de potencialidad, esperando germinar en la tierra fértil de la experiencia. El olvido no es un vacío, sino un espacio en constante transformación, donde lo viejo se disuelve para dar paso a lo nuevo. Es por eso que en este viaje introspectivo descubrimos que el olvido no es solo una ausencia, sino una presencia, una forma de simbolizar y darle sentido a nuestras experiencias. En el caso del lenguaje es como una red de pesca, esa que nos permite capturar fragmentos de la realidad y darle forma a nuestros pensamientos. Sin embargo, la red tiene sus límites y siempre habrá algo que se escape a nuestra comprensión. Es por eso que acercarse al olvido no es simplemente recordar lo olvidado, sino comprender las fuerzas que han dado forma a nuestro pasado y que siguen influyendo en nuestro presente. En el caso de los actos fallidos, son circunstanciales y son como boyas a la deriva, unas que nos señalan la presencia de corrientes ocultas en nuestro inconsciente y que, aunque no las describo en el podcast, y su diferencia con los otros olvidos, no dejan de ser pistas valiosas que nos ayudan a navegar por los mares turbulentos de la mente que son indiscutiblemente necesarias. Es por eso que el olvido, en su aparente simplicidad, es un fenómeno complejo y multifacético. Es un misterio que nos invita a explorar las profundidades de nuestra psique y a descubrir los tesoros que allí se esconden. También nos recuerda que el olvido no es un enemigo, sino un aliado. Es una parte esencial de nuestra mente que nos permite crecer, aprender y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Es por eso que en el escenario de la vida, donde se entretejen emociones y experiencias, el silencio y el olvido juegan papeles protagónicos, a veces armoniosos y a veces discordantes. El olvido y el silencio son dos bailarines inseparables en la danza de la vida, porque están constantemente cambiando, se adaptan, se desconciertan, con diferentes connotaciones según la profundidad, el contenido y el significado para cada ser. En este baile silencioso encontramos una metáfora de la complejidad humana, de que el silencio a veces es la mejor comunicación y de que el olvido en ocasiones es un acto de amor propio. ¿Qué pasa con esas palabras que se quedan entre líneas, entre velos que no esperan ser expresadas? Son como semillas que esperan ser sembradas en el suelo fértil de la escucha. Son semillas que llevan en su interior el germen de nuevas ideas, de nuevas emociones, de nuevas perspectivas. Son palabras que no buscan ser escuchadas, sino ser sentidas. Son palabras que se esconden en la sombra, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Son palabras que susurran al oído del alma, invitándonos a explorar los rincones más profundos de nuestro ser. Son palabras que nos recuerdan que no estamos solas, que hay otros corazones que laten al ritmo de los nuestros. Son palabras que nos inspiran a soñar, a crear y a amar. Son palabras que nos transforman, que nos hacen crecer. ¿Qué pasa con esas palabras que se quedan entre líneas y entre velos? Pasan a formar parte de la trama invisible de nuestras vidas, tejiendo historias que ni siquiera podemos imaginar. Pasan a nutrir nuestro espíritu, haciéndonos más fuertes, más sabias y más compasivas. Pasan a ser la luz que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Y qué podemos hacer nosotras, nosotros o nosotres con esas palabras? Podemos escucharlas con atención, con el corazón abierto. Podemos acogerlas con amor, con respeto y con gratitud. Podemos sembrarlas en el jardín de nuestra mente, cuidándolas con paciencia y cariño. Podemos esperar a que florezcan, a que den sus frutos. Y cuando lo hagan, podremos compartirlas con el mundo, para que otras, otros u otras también puedan disfrutar de su belleza y sabiduría. Las palabras que se quedan entre líneas, entre velos, son un regalo precioso. ¿Dónde quedan esas emociones y de qué tipo son? Las emociones que se quedan entre líneas son como mariposas fugaces que revolotean entre las palabras, dejando un rastro de polen dorado que impregnan el alma. Son huéspedes invisibles que habitan en los espacios silenciosos del lenguaje, susurrando secretos al oído del corazón. Son flores silvestres que brotan en los rincones más inesperados del discurso, coloreando el paisaje de la comunicación con tonos vibrantes. Son mapas secretos que nos guían a través de esos laberintos de nuestra propia alma. ¿Qué papel juega el olvido en la evolución del lenguaje? El olvido, a menudo, es visto como un enemigo del conocimiento. Juega un papel crucial en la evolución del lenguaje. Es como un jardinero despiadado que poda las ramas muertas y marchitas para dar paso a nuevos brotes. El lenguaje está en constante transformación, adaptándose a las necesidades y realidades de sus hablantes. Con el tiempo, palabras y expresiones caen en desuso, víctimas del olvido. ¿De qué olvido estamos hablando entre el lenguaje y la comunicación?
¿Somos responsables o no de preservar la riqueza lingüística de la humanidad? La riqueza lingüística de la humanidad es un tesoro invaluable, un legado que debemos proteger. Sin embargo, la responsabilidad de preservarla no recae únicamente en nosotros. El lenguaje es un organismo vivo que se nutre del uso y se transforma con el tiempo. No podemos evitar que algunas palabras y expresiones caigan en el olvido y tristemente ya no sean ni siquiera un recuerdo vago. Lo que sí podemos hacer es valorar la diversidad lingüística, celebrar las diferentes formas de expresarnos y fomentar el uso de las lenguas minoritarias. Podemos documentar las lenguas en peligro de extinción, crear materiales educativos y promover su uso en los medios de comunicación. Podemos aprender nuevas lenguas, abrirnos a nuevas culturas y enriquecer nuestra propia visión del mundo. En definitiva, la responsabilidad de preservar la riqueza lingüística de la humanidad es compartida. Y finalmente, hablando de un lenguaje olvidado, quisiera incluir estos versos que escribí llamados No aprecio equivaler, esos que exploran la complejidad de la memoria y la percepción, y la persistencia en los recuerdos, una meditación sobre la memoria y el tiempo, destacando cómo los recuerdos se transmiten, perduran y se fortalecen con el tiempo, donde la memoria y el tiempo ofrecen una capa adicional de profundidad, mostrando cómo la identidad y la autenticidad también se entrelazan con nuestra capacidad de recordar y ser recordados. Igualmente, este poema puede también ser interpretado como la importancia de ser nosotras mismas, rechazando la idea de ser una réplica o una sombra de otra persona, enfatizando en la necesidad de encontrar y valorar la propia identidad, y sobre cómo cada una puede dejar una huella única y significativa en el mundo, valorando la autenticidad y la originalidad sobre la conformidad y la imitación. Y por último, ¿cuál otra interpretación podría tener dentro de ese lenguaje olvidado que se enmarca entre presunciones y olvidos? Ahí les dejo estas palabras y preguntas como final de temporada para que filosofen un poco. No aprecio equivaler, como esa onda que redirecciona, cuya bifurcación se propaga con el aire que emerge, no pareciera ser observable como esquema de contemplación, sin precisar si se expande como una vibración que no solo se instaura en la razón. Como ese impulso nervioso, uno que en su constancia está en la transmisión de más que sustancias químicas, liberando esas sinapsis propicias para comunicar vías como puentes que repiten una comunicación sin forzar ni atropellar. Perpetúo esa estimación cuya potencia no se deteriora, sino que se expande como esa onda para transitar en ese recuerdo que está en esa voz persistente, esas que se activan entre prolongaciones que se circunscriben entre recuerdos, como respuestas que no conciben tal estímulo a estas. Equivaler en correspondencia pareciera ser como ese árbol que sin proponérselo fue sembrado en el camino, uno que no fue estimado ni apreciado para tal fin. Sin embargo, el ambiente en ese transitar sigue formando tales nutrientes que hacen que siga fortaleciéndose y se abre ante la imposibilidad de la impermanencia. Es así como aprecio equivaler, como esa existencia cuya presencia se enmarca en tal ausencia, una que en su persistir insiste a defender tal recorrido, aún con todas las vicisitudes crecientes, quiere mantenerse en tal evocación, esa que no evita ninguna dilucidación. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.